25 de marzo de 1911. Sábado, 4:40 de la tarde. El edificio Ash, en la esquina de la calle Green con Washington Place, Manhattan. En el 9º piso, 240 máquinas de coser se alinean en 8 filas largas bajo un techo cruzado por correas de transmisión de cuero. Y el aire, sellado por las ventanas cerradas, contiene el olor a aceite de máquina, algodón chamuscado y el calor humano de 9 horas seguidas de trabajo. Cestas de mimbre al final de cada fila se amontonan con retales de blusas. 6 meses de pelusa fina como papel de seda cubren las mesas de corte, los alféizares de las ventanas, los cables del techo donde los patrones de papel cuelgan como hojas secas. Las mujeres en las máquinas sienten vibrar el suelo a través de sus zapatos. Un motor, un eje superior, 240 correas que alimentan 240 cabezales, todo ello zumbando a través de la madera como una sola nota grave. La mayoría tiene entre 16 y 23 años. La mayoría son inmigrantes italianas o judías de Europa del Este que ganan entre 6 y 15 dólares a la semana. El turno está terminando. Vienen los sobres de paga. Las manos buscan abrigos y sombreros. La sala está normal. Ha estado normal durante 4 años. En el 8º piso, justo debajo de ellas, un cortador en el lado de la calle Green tira una cerilla o un cigarrillo a un cubo de retales bajo su mesa. El cubo se enciende. La llama corre por el polvo de algodón sobre la mesa de corte y encuentra los patrones de papel de seda tendidos por el techo. En menos de 3 minutos el 8º piso es un horno. El calor sube por el hueco del ascensor, sube por la escalera abierta, sube por el propio aire. En el 9º piso nadie lo sabe. No hay sistema de alarma entre los pisos. Las mujeres oyen gritos durante 1 minuto entero antes de ver el humo. Corren a la puerta de la escalera de Washington Place. No se abre. La puerta está cerrada con llave. La cerradura no fue un accidente. Fue política. Fue la solución racional, rentable y bien documentada a un problema que los dueños de la fábrica llevaban años resolviendo. Entonces, ¿por qué el sistema diseñado para proteger la propiedad de una fábrica se convirtió en el sistema que mató a 146 de sus trabajadores en 18 minutos? La respuesta ya estaba en la herrería de la puerta el día en que se instaló, dibujada en el sistema nervioso del edificio por una lógica gerencial desarrollada a lo largo de 2 décadas de producción industrial estadounidense de prendas de vestir. Una lógica que comenzó en una década distinta, con un problema distinto por completo. Y el primer lugar donde se esconde la respuesta es en las fábricas de lofts del Bajo Manhattan en la década de 1890. Hasta entonces, la ropa de mujer se había confeccionado pieza por pieza, en talleres de inquilinatos o en casa por madres e hijas en la mesa de la cocina. La shirtwaist, blusa de camisero, cambió eso. Una sencilla blusa entallada que se llevaba sobre una falda fue la primera prenda femenina estandarizada, reproducible en decenas de miles, y requería más de 30 operaciones de costura distintas para ensamblarse. Cuello, puño, tapeta, canesú, manga, frunce, dobladillo. Cada operación se convirtió en una estación. Cada estación se convirtió en un puesto de trabajo. Nuevos edificios comerciales de hierro fundido que se levantaban en el Bajo Manhattan ofrecían algo que los antiguos talleres no podían. Grandes pisos de loft abiertos servidos por un único eje de transmisión superior accionado por un motor eléctrico, con correas de cuero que bajaban a cada cabezal Singer convertido de pedal. Un motor, un eje, un piso. La arquitectura exigía una sola sala continua y abierta sin paredes internas, porque cada tabique interior habría interrumpido la línea de las correas desde el techo. Esa única restricción de diseño, nacida de la conveniencia de la ingeniería eléctrica en los años 1890, importará 20 años después, de una manera que nadie en las salas de diseño podía prever. Para 1909, más de 600 fábricas de shirtwaist operaban en la ciudad de Nueva York, empleando a unas 40,000 mujeres. La shirtwaist había hecho posible a la moderna trabajadora estadounidense. También había hecho posible la moderna fábrica estadounidense. Y la moderna fábrica estadounidense tenía una geometría fatal. En 1900, 2 inmigrantes ruso-judíos llamados Max Blank e Isaac Harris fundaron la Triangle Waist Company en un pequeño loft. Ambos hombres habían ascendido a través del oficio. Blank era el empresario, Harris el hombre de producción. En unos pocos años los llamaban los reyes de la shirtwaist. Para 1909 su firma era la mayor de su clase en la ciudad,
produciendo miles de blusas a la semana para grandes almacenes desde Boston hasta Chicago. Habían alquilado los pisos 8º, 9º y 10º del edificio Ash, una estructura de 10 pisos de hierro fundido y ladrillo en la esquina noroeste de Washington Square, clasificada como ignífuga. La clasificación se refería únicamente a la estructura, no se refería al inventario en su interior, no se refería a las personas. Significaba que el edificio seguiría en pie después de un incendio, no decía nada sobre lo que quedaría en pie dentro de él. A medida que Triangle creció más allá de los 500 trabajadores, Blank y Harris desarrollaron una obsesión con dos costos que, en sus libros contables, se veían estructuralmente idénticos. El robo de blusas terminadas, que se vendían por aproximadamente $1.50 cada una, aproximadamente un día de jornal, y la organización sindical no autorizada que amenazaba con fijar esos salarios desde fuera de la empresa. En todo el oficio, Triangle era presentada como la firma de shirtwaist más moderna, más eficiente y más racionalmente gestionada de Nueva York. Las revistas comerciales elogiaban su producción por metro cuadrado. Los observadores del sector describían sus pisos como un modelo de flujo disciplinado. Su sistema funcionaba. Ese era el problema. El sistema, para 1906, había reducido la arquitectura de salida de cada piso de Triangle a un único canal inspeccionable. Había 2 escaleras, una en cada extremo del edificio. La escalera de la calle Green era la operativa, por donde cada trabajadora entraba y salía pasando por un capataz que le abría el bolso y revisaba sus bolsillos y las costuras de su abrigo en busca de blusas ocultas. La escalera de Washington Place era la segunda ruta, la ruta legal, la que satisfacía el código de construcción. Se mantenía cerrada con llave por dentro durante las horas de trabajo, con la llave en manos de un solo capataz. Una estrecha escalera de incendios de hierro bajaba por el exterior de Washington Place. No desembocaba en la calle sino en un patio interior cerrado, un pozo de paredes de ladrillo sin salida pública. El gran jurado documentaría más tarde la configuración. También lo harían los inspectores de seguros y la comisión estatal que vino después. Nada de esto era negligencia en el sentido habitual de la palabra. La puerta cerrada y la salida embudada eran las características distintivas de la modernidad de la firma, el mecanismo preciso que hacía a Triangle más rentable que sus rivales. La cosa que mataría a 146 mujeres era la cosa que hacía funcionar a la fábrica. La capacidad de carga de la escalera de incendios nunca había sido probada públicamente en condiciones de emergencia. Nadie sabía qué haría bajo peso. Parecía control. Era control. Ese era el problema que las mujeres del 9º piso heredarían. En noviembre de 1909, en Cooper Union, una trabajadora de Triangle de 23 años, llamada Clara Lemlich, se levantó del público durante una larga reunión de cautelosos discursos sindicales y llamó, en Yiddish, a una huelga general. Siguió el levantamiento de las 20.000. Los piquetes se instalaron en todo el distrito de la confección durante uno de los inviernos más fríos en la memoria. Las trabajadoras de Triangle estuvieron entre las primeras en abandonar el trabajo y entre las últimas en llegar a un acuerdo. Sus quejas específicas, impresas en el New York Times, en el Forward y en el Call, incluían puertas cerradas con llave durante las horas de trabajo, sábados de 14 horas en temporadas ocupadas y las inspecciones registradoras en la escalera de la calle Green. La firma se negó a reconocer al sindicato. Blank y Harris contrataron rompehuelgas y, según se informó, sobornaron a la policía para que arrestara a los piquetes bajo cargos de alteración del orden público. La huelga se resolvió en la primavera de 1910 en la mayor parte de la industria, con un reconocimiento limitado, pero las trabajadoras regresaron a Triangle sin reconocimiento en Triangle específicamente. La puerta cerrada con llave había sido nombrada por escrito en los periódicos 16 meses antes del incendio. La queja existía. El registro existía. Las declaraciones juradas firmadas estaban en los archivos del sindicato. Nada en el edificio cambió, porque la respuesta a por qué nada cambió no estaba en el edificio. Estaba en el sistema más amplio que lo rodeaba. Los incendios de lofts no eran raros en el distrito de la confección de Manhattan. Eran una variable conocida. El jefe de bomberos Edward Croker había pasado años advirtiendo, en declaraciones públicas y en cartas al Consejo de Concejales, que los nuevos lofts de gran altura habían superado la capacidad de las escaleras de su departamento. Sus escaleras solo alcanzaban el 6º o 7º piso de edificios cuyos trabajadores de arriba se sentaban en el 9º, el 10º, el 12º. Los inspectores estatales de fábricas sabían que los lofts
estaban superpoblados, sus informes lo citaban. Los aseguradores conocían las tablas actuariales para los talleres de papel de seda y polvo de algodón. Las primas se ajustaban al alza. La cobertura no se rechazaba. Se sabía que los propietarios, incluidos Blank y Harris en al menos una ocasión anterior en otra firma de shirtwaist, sobreaseguraban el inventario más allá del costo de reposición, lo que hacía que los pequeños incendios fuera de horario fueran un riesgo tolerable y, para algunos, atractivo. El fuego se convirtió en una partida contable. Los muertos aún no eran lo bastante numerosos para contar. A principios de 1911, el 9º piso del edificio Ash había alcanzado su forma final. 240 máquinas en 8 filas, con los pasillos centrales estrechados deliberadamente año tras año para encajar más cabezales. Mesas de corte a lo largo de las paredes, cestas de mimbre con retales de algodón entre las filas. La distancia desde el fondo de la sala hasta la escalera de la calle Green recorría toda la longitud del piso, entre filas de sillas pegadas unas a otras y pies de mujeres sobre los pedales. La geometría, en operación normal, producía un flujo controlado de cuerpos pasando por el capataz de inspección. En emergencia producía un cuello de botella que ningún ingeniero había modelado nunca, porque en 1911 a ningún ingeniero se le pagaba por modelar tales cosas. Los códigos de construcción especificaban el ancho de las puertas y el número de escaleras. No especificaban cuánto tardaban varios cientos de mujeres en pánico, con faldas largas, en cruzar una sala y despejar un único canal. La sala había sido diseñada para una dirección de circulación, entrada. La misma disposición física que maximizaba la productividad hacía que la evacuación fuera matemáticamente imposible a velocidad. La sala estaba construida para las manos. Los pies eran el problema. Cada sábado ensayaba la arquitectura sin que nadie nombrara el ensayo. El turno terminaba cerca de las 4:45. Los sobres de paga se distribuían en efectivo, por piso, por fila. Las mujeres Catherine Maltese, con sus hijas Lucia, de 14 años, y Rosaria, de 20. Las hermanas Caruso, Rosie Friedman, cientos de otras cuyos nombres más tarde se leerían en voz alta de una lista impresa, formaban una sola fila en la puerta de la calle Green. El capataz abría los bolsos. La puerta de Washington Place permanecía cerrada con llave. El montacargas transportaba mercancías no trabajadoras. Los 2 ascensores de pasajeros del lado de la calle Green llevaban a unas 12 personas cada uno por viaje, y en un sábado normal, la fila pasaba por ellos en aproximadamente 20 minutos. El simulacro se realizaba cada sábado. Nadie lo llamaba simulacro. 5 minutos antes de las 4:40 del 25 de marzo de 1911, así era como se veía lo normal. Hacia las 4:40, en el 8º piso, el cubo de retales bajo la mesa de corte del lado de la calle Green se encendió. Los primeros testigos, entrevistados más tarde por el mariscal de incendios, no estaban seguros de si había sido una cerilla o una colilla de cigarrillo. Se sabía que los cortadores fumaban bajo sus mesas a pesar de una regla publicada en contra. Lo que siguió no dependió de cuál de las dos había sido. El cubo contenía meses de recortes de algodón en capas con el polvo de la tela acabada, los patrones de papel de seda en lo alto, colgados de alambres por el techo como ropa tendida, llevaron la llama de un extremo del piso al otro en cuestión de segundos. En el 8º piso, las trabajadoras corrieron hacia ambas escaleras y ambos ascensores, y la mayoría salió. Una contable llamada Dina Lipschitz hizo una llamada telefónica al 10º piso para advertir a Blank, Harris y al personal de oficina. Eva Harris, hermana de Isaac Harris y también empleada, dio la alarma en su piso. Nadie telefoneó al 9º piso. No había una línea interna que lo conectara. El 9º piso fue el último en saberlo. Pasaron menos de 3 minutos entre la ignición y el momento en que el humo alcanzó por primera vez el techo del 9º piso. Las mujeres del 9º piso tenían como mucho 10 minutos restantes, y aún no sabían que los estaban contando. El 8º piso se evacuó. El 10º piso se evacuó a través del tejado hacia un edificio contiguo, ayudado a bajar por una escalera, dejada caer desde arriba por estudiantes de Derecho de la NU, en el tejado del vecino edificio de la American Book Company. El 9º piso, el piso con las máquinas más caras y la mayor mano de obra, el piso en el que los dueños más confiaban, había sido diseñado hasta convertirse en el espacio más completamente atrapado del edificio. Una llamada telefónica al 9º piso no habría costado nada. Nadie había instalado nunca una.
Lo que ocurrió en el 9º piso entre aproximadamente las 4:40 y 3 y las 5 en punto está documentado en los informes del forense, en el registro de incidentes del Departamento de Bomberos, en los despachos de los periodistas que llegaron a tiempo a Washington Square y en las fotografías tomadas desde la calle. Las mujeres corrieron primero a la puerta de Washington Place, porque era la más cercana a los ascensores y la más alejada del humo visible. Estaba cerrada con llave. Se amontonaron contra ella, varias en fondo, en los pocos pies de pasillo antes de la puerta. Murieron allí, en una pila que los bomberos más tarde tendrían que desmontar desde el lado de la escalera antes de poder abrir la puerta. La llave estaba en el bolsillo de un hombre que nunca llegó al piso. Corrieron a la escalera de la calle Green. El fuego ya subía por ella desde el 8º piso de abajo. Llevaba 2 minutos subiendo. Un puñado consiguió llegar al tejado y cruzar a un lugar seguro. La mayoría que intentó las escaleras de Green fue obligada a retroceder a la sala. Corrieron a los ascensores. Los 2 operarios, Joseph Cito y Gaspar Mortillalo, subieron y bajaron los coches a través del humo y el calor. Una y otra vez, llevándose a tantas mujeres como podían apretarse en cada cabina hasta que los raíles se deformaron y los cables cedieron. Las supervivientes dijeron que las mujeres se dejaban caer por el hueco del ascensor después de que los coches dejaran de funcionar, intentando aterrizar sobre los techos de las cabinas de abajo. Los cuerpos de 19 de ellas se encontraron más tarde en el fondo del hueco. Otras se subieron a la escalera de incendios de Washington Place, la estrecha escalera de hierro, nunca probada bajo carga, nunca diseñada para el peso de varias decenas de mujeres a la vez, se dobló en sus juntas, arrancó sus anclajes de la mampostería, se torció apartándose de la pared y dejó caer a sus pasajeras unos 30 metros al patio de paredes de ladrillo de abajo, la puerta cerrada con llave, el plano de planta del eje de transmisión, el cuello de botella de la inspección, la escalera de incendio subdimensionada. Cada uno de estos había hecho a Triangle más rentable que a sus competidoras. Eran las ventajas competitivas de la firma, año tras año, reunión de directorio tras reunión de directorio. Ahora mataban en el orden inverso al que habían sido instaladas. La fábrica había sido diseñada. La muerte también. La multitud en Washington Square vio lo que vino después. Oficinistas que salían de sus escritorios para el fin de semana, universitarios, hombres que volvían a casa desde el bar de la esquina, madres empujando cochecitos, alzaron la vista al humo y entonces vieron las ventanas abrirse. El reportero de United Press William Gunn Shepard estaba en la acera a lo largo de Washington Place cuando la primera mujer saltó desde una ventana del 9º piso. Contó mientras observaba. Luego dejó de contar. Frances Perkins, de 31 años, tomaba el té en el lado norte de la plaza en la casa de una amiga cuando oyó los motores y caminó hacia el humo con las otras invitadas. Llegó a tiempo de ver los cuerpos cayendo. Describiría lo que vio durante el resto de su vida, con parquedad, y lo que decidió en la acera aquella tarde se convertiría en el proyecto político central de sus 54 años restantes. Murieron 146 personas, 123 mujeres y niñas, 23 hombres. La mayoría tenían entre 16 y 23 años. La más joven tenía 14. Algunas murieron dentro del edificio, contra la puerta cerrada con llave, en el hueco del ascensor, en las escaleras. Algunas murieron en la acera a lo largo de Washington Place y la calle Green, donde las redes de los bomberos habían fallado bajo la velocidad del impacto. Algunas murieron en la escalera de incendios y en el patio. Los cuerpos fueron tendidos en una morgue temporal en un muelle de la calle 26 Este para su identificación, a plena luz del día, en Greenwich Village ante sus propias familias. Durante 3 días las familias acudieron, por miles, buscando un abrigo, un anillo, un zapato, un rostro. El cortejo fúnebre unos días después, el 5 de abril, atrajo a unas 350,000 personas a través de Manhattan bajo una fría lluvia constante, dolientes en las aceras y detrás del coche fúnebre vacío para los muertos no identificados. 7 de los muertos permanecieron oficialmente no identificados durante casi un siglo, marcados en los registros del cementerio, solo por el número de fila, finalmente nombrados en 2011 por una investigadora que trabajó a partir de registros censales y de paga. El incendio duró 18 minutos. Su consecuencia política duraría 27 años. La acera se había convertido en evidencia. La cuestión era si el tribunal la trataría como tal. En diciembre de 1911, en la Corte de Sesiones Generales del Condado de Nueva York, Max Blank e Isaac Harris
fueron juzgados por homicidio. Su abogado defensor, Max Tower, era el abogado litigante más caro de Nueva York. La acusación, encabezada por Charles Bostwick, ante el juez Thomas Crane, tenía que probar un hecho estrecho, que el 25 de marzo de 1911, los acusados sabían que la puerta de Washington Place estaba cerrada con llave y que una mujer específica, nombrada en la acusación formal, había muerto a causa de ello. Las quejas de la huelga de 1909 estaban en el expediente. La puerta cerrada con llave estaba en el expediente. La defensa no impugnó la arquitectura, la rutina de inspección, la acumulación de polvo de algodón, la ausencia de alarma, la escalera de incendios subdimensionada. Impugnó a los testigos. Stour interrogó a la superviviente Kate Alterman 3 veces seguidas, sacando a relucir el fraseo idéntico en su relato en cada repetición, y presentó esa consistencia al jurado como prueba de que la acusación la había aleccionado. Tras 3 semanas de testimonios, se instruyó al jurado que debía hallar conocimiento específico de la puerta cerrada con llave en aquel día específico. Más allá de toda duda razonable, el 27 de diciembre de 1911, Blank y Harris fueron absueltos. El juicio midió los escombros, no midió el sistema. Las demandas civiles presentadas más tarde por las familias se resolvieron en 1914 por unos $75 por trabajadora muerta. 2 años después del juicio, en 1913, Max Blank fue sorprendido de nuevo cerrando una puerta con llave durante las horas de trabajo en otra fábrica que operaba. Se le impuso una multa de $20. La cerradura había sido declarada que no era un delito. Por tanto, la cerradura continuó. La ley había inspeccionado la puerta. La ley no había inspeccionado la lógica que la había construido. Lo que los tribunales no habían logrado rediseñar, la legislatura del estado de Nueva York comenzó, lentamente, a rediseñar. En junio de 1911, la legislatura creó la Comisión Investigadora de Fábricas. Frances Perkins se convirtió en su investigadora jefe. El senador estatal Robert F. Wagner y el líder de la mayoría de la Asamblea Alfred D. Smith, ambos productos de Tammany Hall, dirigieron sus audiencias. Recorrieron fábricas en persona, subieron ellos mismos a las escaleras de incendios para probarlas, descendieron a fábricas de conservas y lavanderías antes del amanecer. A lo largo de 4 años, la comisión inspeccionó 3.385 fábricas en 20 industrias. Redactó 38 nuevas leyes, requisitos de rociadores automáticos en lofts de más de 7 pisos, simulacros de incendio obligatorios, puertas de salida que abrieran hacia afuera y que no pudieran cerrarse con llave desde ningún lado durante las horas de trabajo, límites a las horas de mujeres y niños, requisitos de instalaciones sanitarias, normas de protección de máquinas. La arquitectura misma fue reescrita en los estatutos. Perkins se llevó el marco consigo cuando se convirtió en secretaria de Trabajo de Franklin Roosevelt en 1930, y la primera mujer en un gabinete de los Estados Unidos y de nuevo en la redacción de la Ley de Seguridad Social en 1935 y de la Ley de Normas Justas del Trabajo en 1938. Perkins, ya anciana, en una conferencia de 1962, llamó al 25 de marzo de 1911, el día en que comenzó el New Deal. La legislación llegó 27 años después del incendio. Las mujeres del 9º piso tuvieron 18 minutos. El edificio Ash sigue en pie. Fue renombrado Edificio Brown. La Universidad de Nueva York lo adquirió en 1929 para sus departamentos de ciencias. En 1990, y uno fue designado Monumento Histórico Nacional. En 2003, fue añadido al Registro Nacional. Los pisos 8º, 9º y 10º son ahora aulas universitarias, laboratorios de química, biología e informática. La escalera de incendios ha sido reconstruida según el código moderno. Las escaleras interiores están abiertas en ambas direcciones. Cada 25 de marzo, en la esquina de la calle Green con Washington Place, la coalición Recordar el Incendio de Triangle, fundada en parte por la artista Ruth Sergel, lee en voz alta los nombres de las 146 víctimas, con una escalera de camión de bomberos alzada hacia las ventanas del 9º piso y un único clavel blanco entregado por cada nombre. Asisten escolares, asisten descendientes de los supervivientes. La industria de la confección que llenó el edificio, en las décadas posteriores a que las leyes de la comisión elevaran el costo de hacer negocios en Manhattan,
no se quedó. Se mudó primero a talleres no sindicalizados en Nueva Jersey y Pensilvania, luego al sur estadounidense en los años 30 y 40, luego a Puerto Rico, luego a América Latina, luego al sur y sudeste de Asia. En noviembre de 2012, más de 112 trabajadores murieron en una fábrica de ropa con puertas cerradas con llave y salidas bloqueadas llamada Tazreen Fashions, en las afueras de Dhaka, Bangladesh, cosiendo ropa para marcas occidentales. Los trabajadores informaron de que los gerentes les ordenaron volver a sus máquinas después de que sonara la alarma. En abril de 2013, 1.134 trabajadores murieron en el derrumbe del edificio Rana Plaza, también en las afueras de Dhaka, donde se habían reportado grietas estructurales en los pisos superiores el día anterior, y los trabajadores habían recibido la orden de volver al interior bajo amenaza de retención de la paga. Las puertas cerradas con llave y las salidas bloqueadas en Tazreen no eran metáforas, eran la misma arquitectura diseñada, trasplantada 4 décadas después de que las leyes del estado de Nueva York la hubieran proscrito dentro de las fronteras de un estado, luego ampliadas por estatuto federal, luego aplicadas en lugares de trabajo estadounidenses. Las leyes tenían pasaporte, la arquitectura también. La cerradura no murió, la cerradura fue exportada. La máquina que mató a 146 mujeres en el edificio Ash no fue la máquina de coser, ni el edificio, ni el fuego. La máquina fue la decisión racional: cerrar con llave una puerta, embudar una salida, inspeccionar un bolso, ahorrar $1.50 por cada blusa robada, fijar el costo de una vida por debajo del costo de un margen competitivo. La decisión racional sigue en producción, en una fábrica distinta, en un piso distinto, en un país distinto, bajo un techo distinto. En cualquier tarde despejada en Greenwich Village, las ventanas del 9º piso del edificio Brown atrapan la luz tardía sobre el parque de Washington Square. Las hojas de los olmos en la plaza se mueven. El tráfico en Washington Place se mueve. Las aulas detrás del cristal están en silencio al final del día académico. El eje de transmisión se ha ido. Las correas se han ido. Las 240 máquinas se han ido. La vibración que antaño ponían en la madera, la única nota grave que cada mujer en el piso sentía a través de las suelas de sus zapatos durante 9 horas al día, 6 días a la semana, durante 4 años, se ha ido. El piso por encima de la esquina de la calle Green con Washington Place está en silencio ahora, y ha estado en silencio durante 115 años, y en algún lugar una puerta sigue cerrada con llave.